su huella hídrica y que están hoy con nosotros para proponer herramientas innovadoras para una mejor gestión del agua. Gracias a Suizagua, el Perú se convierte en el segundo país de Latinoamérica en medir su huella hídrica para tratar de reducirla. Invitamos al embajador de Suiza en el Perú, el señor Hans Ruedi Bortis, a dar unas palabras de bienvenida. Gracias. Muy buenos días a todos, es muy temprano y el lunes, pero bueno, un gusto estar aquí con una aula ya bien llena porque sabemos muy bien el tema tan importante que tiene que ver con el agua. Estimadas autoridades, señores socios, empresarios del proyecto, estimada concurrencia. Como embajador de Suiza, es un privilegio participar de la inauguración de este seminario internacional Huella Hídrica, una oportunidad para el valor compartido. Como saben, este año estamos festejando los 50 años de la cooperación suiza en el Perú, llegando en un lejano 1964 los primeros técnicos suizos con un grupo de vacas de alta calidad genética. De hecho, para muchos peruanos, el símbolo más vistoso de la cooperación suiza es la producción de leche y de queso. Saben muy bien ustedes que durante estos últimos 50 años los temas de los proyectos y programas suizos fueron los más variados, por ejemplo, que tiene que ver con la promoción de los derechos humanos, la protección del medio ambiente, la disponibilidad del agua dulce, la promoción del sector privado, el manejo responsable de recursos financieros nacionales, regionales, la promoción del sector de exportación para productos no tradicionales, hasta la ayuda humanitaria en casos de crisis y de situaciones de desastres naturales. Lo que es el patrón común de la cooperación suiza es su flexibilidad, saber adaptarse a las necesidades de sus socios regionales, nacionales, locales, con un espíritu de innovación buscando soluciones innovadoras. Es cierto, el tema o el refrán, sin agua no hay vida, parece bastante trillado, pero también es cierto que la crisis mundial sobre los recursos hídricos es una preocupación para todos y más que nada para países en vía de desarrollo y países emergentes. Y es cierto que la zona andina no es ninguna excepción. Así que la suficiente disponibilidad de agua dulce es una preocupación de primer orden, no solamente para los gobiernos, pero siempre más también para las empresas, para un consumo humano, para la producción industrial, agraria, en todos los rumbos. La cooperación global de la cooperación suiza busca una estrategia, una cooperación entre el sector público y privado en este proyecto. Y el ejemplo mejor es justamente el proyecto sobre el cual tenemos este seminario hoy, que es Agua San Andina. Es Suizagua Andina, disculpe. Creo que hoy en día la conciencia de la importancia de la huella hídrica es aceptada por todos. Y la huella hídrica, ¿qué significa? Significa el volumen global de lo que se usa para producir de una empresa un producto, un bien, a lo largo de toda la cadena de valor. Y justamente la huella hídrica es el enfoque central de este proyecto Suizagua Andina. Suizagua Andina está en Perú, en Chile y en Colombia.
La meta, los objetivos de esta cooperación entre la cooperación suiza y las empresas socias de este proyecto son justamente identificar, mitigar y reducir las huellas hídricas, buscar herramientas para el sector empresarial, pero también, por supuesto, para la sociedad civil en general. Intercambiar buenas conductas, experiencias, y también, como idea, también llegar a después replicar la experiencia peruana y chilena en otros países. Importante también es trabajar a llegar a unos estándares internacionales de medio ambiente, para también quiere mejorar, por supuesto, la vida de las poblaciones que están viviendo cerca de las instalaciones de producción de estas empresas, y por fin también a llegar a elaborar un estándar, un ISO global sobre la huella hídrica. Por ese sentido estoy muy contento y muy reconocido por el compromiso muy concreto y firme transmitido por la presencia misma de todos los gerentes generales de estas empresas que fueron mencionadas, que son parte del proyecto, que es UNACEM, Nestlé, Pavco, Mexchem, Duke Energy y Camposol. Muchísimas gracias por su presencia. Como dije, y es algo muy trivial, sin agua no hay vida. El asunto de la disponibilidad del agua es un asunto de todos. En este sentido, felicito también a los organizadores por este proyecto, por este seminario tan importante, y deseo a todos ustedes una muy fructífera reunión. Muchísimas gracias. Gracias, embajador, por sus palabras. Invitamos al ingeniero Juan Carlos Sevilla, de la Autoridad Nacional del Agua. Señor Hans-Ruedi Bortis, embajador de Suiza, dignas autoridades y funcionarios, tanto de las empresas públicas como privadas, del sector público, privado, participantes todos. En primer lugar, para agradecer en nombre del señor ministro de Agricultura, economista Juan Manuel Benítez, y en nombre mío propio, la Autoridad Nacional del Agua, a los organizadores de este evento, de esta importante actividad, y pues indicar en realidad que ahora que la Autoridad Nacional del Agua viene trabajando fuertemente en consolidar una gestión de los recursos hídricos diferente, es decir, buscando que la gestión sea una gestión integrada y no sectorial, como fue anteriormente, este concepto de huella hídrica encaja perfectamente. Estamos preocupados en la Autoridad Nacional en disponer en más breve plazo de un Plan Nacional de Recursos Hídricos, previamente un documento de política y estrategia. Estamos preocupados de tener, como repito, ese plan nacional, pero también los planes de gestión de recursos hídricos a nivel de cuencas. Estamos preocupados en que la gestión del recurso hídrico sea totalmente participativa, donde intervenga el sector privado, donde intervengan todos los usuarios. Y así estamos conformando consejos de recursos hídricos de cuenca, en donde la toma de decisiones, a diferencia de hace pocos años, es pues, diríamos, casi colegiada, ¿no?, con la participación de todos. Entonces, repito, este concepto de huella hídrica como herramienta innovadora encaja perfectamente en lo que es
también la búsqueda de la gestión de la demanda del agua. Tenemos que hacer que las empresas utilicen óptimamente su recurso hídrico. En ese sentido, también quiero pues, felicitar sinceramente a las 5 empresas que están trabajando en esto, en definir su huella hídrica. Realmente es un aporte valiosísimo. Y quisiera mencionar que en ese sentido la Autoridad Nacional del Agua tiene las puertas abiertas para sentarnos a discutir un poco más del tema, a ver cómo establecemos alianzas más cercanas para poder realmente afrontar el futuro en donde se prevé la escasez de los recursos hídricos de manera dramática y alarmante y poder trabajar juntos para afrontar ese reto. En nombre del Ministro de Agricultura y Riego, pues con el gusto, además que me da estar presente en una actividad como esta, declaramos inaugurado este evento. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero Sevilla. Entonces, iniciamos el primer tema de este seminario, que es Agua y Empresa, oportunidad para crear valor compartido. Mientras la población global se ha triplicado en el último siglo, la demanda por agua se ha incrementado 6 veces. Se calcula que para el 2030 la población mundial será de 8,3 billones de personas y la demanda global por agua dulce será 40% mayor que la cantidad disponible. Se calcula también que el cambio climático solo va a aumentar esa brecha. El Perú es el 8º país del mundo con mayor disponibilidad de agua y el 3er país en América del Sur después de Brasil y Colombia, según la FAO. Pero al mismo tiempo es un país con alto estrés hídrico por la inadecuada distribución de su agua. El 98% de nuestra agua dulce se va hacia la cuenca del Atlántico y solo el 2% viene hacia la cuenca del Pacífico a la costa, que es donde está el 70% de la población y más del 80% del PBI, según la Autoridad Nacional del Agua. Esta situación requiere desde ya un uso más eficiente del agua, no solo en la agricultura, sino también en las demandas de agua para energía, enfriamiento, extracción, producción, agroindustria, etc. En este primer panel tenemos como expositor principal a Pedro Pablo Kuczynski, ex primer ministro y presidente de la ONG Agua Limpia, y a los panelistas Yuri Pinto, secretario de la Autoridad Nacional del Agua, Juan Gabriel Reyes, CEO de Nestlé Perú, y Francesca Carnesela, CEO de Gestión del Pacífico en Camposol. Invitamos a los panelistas a tomar asientos en sus posiciones y a nuestro expositor principal, Pedro Pablo Kuczynski, a que tome mi lugar y empiece su exposición. Luego de los comentarios de los panelistas tendremos 3 ruedas de preguntas, las 2 primeras las haré yo y la tercera será con preguntas del público, que se pueden hacer vía correo electrónico a seminario@agualimpia.org y también pueden participar desde la página web www.swissagua.org, desde donde estamos transmitiendo este seminario. Adelante, señor Kuczynski. Tiene que ir sentándose, sí. Los panelistas, por favor, pueden ir pasando, vencer su timidez, ir pasando a sentarse.
Buenos días. Mientras llega Francesca, que ya llegó, muy buenos días a todos. Un saludo especial al embajador Hans-Rudi Börtis y a François Manger, que está aquí, que es el jefe de la cooperación suiza en todo lo que se refiere al agua. Y un saludo también a Mercedes Castro, que es la gerente general de Agua Limpia, empresa, ONG, mejor dicho, que fundamos en el 2007. ¿Qué hace Agua Limpia en esta conferencia? Agua Limpia es la entidad ejecutora de este proyecto de huella hídrica y fue seleccionada por la cooperación suiza hace algo más de un año para armar este grupo de 5 empresas que están aquí mencionadas, que son empresas muy diversas. Tenemos cemento, tenemos alimentos, tenemos frutas, vegetales, energía eléctrica y tubos. Pavco es una empresa, es la principal productora de tubos de PVC en América Latina. Es una empresa que conozco bien porque cuando trabajé con Stefan Schmidheiny yo era el presidente de eso. Pero no es la razón por la cual está aquí. Ahora es una empresa de propiedad distinta de un grupo mexicano muy distinguido. Bueno, un placer estar con ustedes. Yo quiero citar 4 cosas antes de empezar, y esto no es un discurso, esto es un diálogo. 10 millones de peruanos no tienen agua potable en su casa. No crean las otras cifras, esa es la cifra. Y más de 10 millones no tienen desagüe en su casa. Y la mayor parte del desagüe en el Perú no es tratado, aunque el porcentaje tratado está aumentando. Esa es la primera cifra de la cual no hay que olvidarse. Segundo, las empresas públicas de saneamiento, de las cuales hay más de 50, y que son las empresas responsables del suministro de agua y del alcantarillado en las principales regiones del Perú, sobre todo a nivel urbano, estas empresas en promedio pierden 45% del agua que procesan. No se olviden de esa cifra porque también es una cifra muy discutida, pero esa es la cifra. Felizmente Sedapal está mejor, está alrededor de 30, pero hay empresas que pierden muchísimo más que eso. Tercero, más de 2/3 del agua que discurre por los ríos de la costa del Perú, como lo dijo ahora la presentadora periodista del Río, más de los 2/3 se van al mar. Y lo más serio es que, como se acaba de decir, solo el 2% del agua de los Andes viene a la costa. El 98% se va vía los grandes ríos de la Amazonía hacia el Atlántico. Y como se dijo también, el 75-80% de la población está en la costa con el 2% del agua. Eso es otro reto. Y finalmente felicito que esté aquí presente la Autoridad Nacional del Agua, que como bien lo dijo su director, depende del Ministerio de Agricultura. Eso nos dice mucho, porque en el Perú tenemos 31 millones de habitantes, 1/3 no tienen agua potable, como lo dije, pero el encargado de la política del agua es el ministerio que lidia con los principales usuarios del agua, que no son los habitantes urbanos, son los agricultores de la costa.
Entonces ahí tenemos también un problema. Esta entidad que fue creada en la época del gobierno anterior debería depender de una autoridad que represente a todo el gobierno a través del primer ministro o algo así, o la presidencia de la República. Hoy esta entidad se reporta básicamente a sus votantes más importantes, que son los agricultores. Bueno, ¿qué hace Agua Limpia en todo esto? Agua Limpia la creamos hace ya casi 7 años con el intento de poner en el mapa el tema del agua potable, porque la cifra que les di de gente que no tiene agua era peor aún en ese momento, y la impresión que yo tenía, habiendo estado sentado en el Ministerio de Economía, es que muchos alcaldes querían hacer sus proyectos, pero no tenían mucha ayuda de cómo llegar a ellos. Y por eso creamos la ONG Agua Limpia con un apoyo del Bank of Nova Scotia, un par de otras empresas canadienses y del Banco Interamericano de Desarrollo. A todos ellos les agradezco. Y con el tiempo, mal que bien, porque siempre es muy difícil, hemos conectado o al agua potable o al desagüe a 300,000 personas, con recursos ínfimos en realidad. Cuánto hemos invertido en esto son unos cuantos millones de dólares. O sea que hemos demostrado que sí se puede hacer. El tema es cómo, si queremos ir a escala nacional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo primero es estar muy conscientes de estas cifras. Y estas cifras que acabo de mencionar van a empeorar probablemente en la medida en que el calentamiento global reduce las fuentes de agua andinas. Ya lo estamos viendo. Entonces tenemos que empezar por ahí. Tenemos que empezar con un programa de forestación de las altas cuencas, seguido de un plan que es bien costoso, de encauce de los ríos, escalonamiento de los ríos de la costa para recuperar la napa freática. Porque como lo sabemos, hay varias partes del Perú donde la napa freática está bajando debido al uso exagerado de la agricultura y las tarifas demasiado bajas para el agua que se usa para el riego. Entonces, de ahí hay una conclusión que hay que debatir. Se dice que el agua es algo que viene de Dios y por consiguiente debe ser gratis. Pero si al mismo tiempo sabemos que la disponibilidad de agua se va a reducir debido al calentamiento global, de ahí deberíamos sacar la conclusión completamente contraria, que es que hay que pagar por el agua. Y si no se paga por el agua, sobre todo en el riego, si no se paga adecuadamente el agua, vamos a tener un problema. Ya lo tenemos. En la pampa de Villacurí, la napa freática cae cada año 1 o 2 metros. Y los agricultores ahí no le quieren pagar a Huancavelica por el agua que está arriba, que es de donde viene el agua. Entonces, esos son temas muy controversiales porque al final hay una lucha económica. ¿Quién paga qué? ¿A quién? Y eso es en gran parte la tarea de la Autoridad Nacional del Agua. Ahora, el tema del encauzamiento de los ríos, el escalonamiento de los ríos es un tema muy importante,
no solo porque en la costa desperdiciamos mucha tierra que tiene un inmenso valor agrícola, porque el cauce del río es demasiado ancho, y como el agua va a toda velocidad, se va al mar y se lleva la tierra y hay erosión. Entonces, tenemos que pensar en lo que se hizo en otros países, sobre todo Estados Unidos, de conservar el agua antes de que llegue al mar. Eso se hizo en el río Mississippi. No está de moda hoy, no está de moda. Hay mucha destrucción de represas porque hay gente que dice que estas represas son artificiales y que los peces y salmones no pueden subir el río. Pero en el Perú no hay salmones ni peces que suben los ríos. Entonces aquí tenemos que ocuparnos de esto. Esto es un tema absolutamente central. Y finalmente tenemos el tema del agua potable a nivel de las ciudades. Y es un tema de organización. No debería ser un tema ideológico como se ha transformado en el Perú. En Francia el agua es privada. En Estados Unidos el agua es principalmente pública. Y Estados Unidos es conocido como un país capitalista, sin embargo tiene agua pública. En Chile el manejo del agua es principalmente privado. En Colombia se ha progresado muchísimo con el tema del agua, en Brasil también, y cada uno con un modelo distinto. Entonces nos tenemos que zafar del modelo y pensar qué debemos hacer para que esta cifra tan deprimente de la gente que no tiene agua potable las 24 horas en su casa, cómo va a acceder a ella. Y es un tema de organización, no es un tema de recursos. Si realmente se pudiera reducir a la mitad el agua que se pierde, ya estaría financiado el programa. Pensemos que las redes de agua potable y alcantarillado en las principales ciudades del Perú vienen de la época del primer gobierno de Belaúnde, o sea, hace 50 años, igual que la cooperación suiza. Y ningún equipo dura 50 años salvo un auto de colección. Entonces, hay que reemplazar todo y lo vemos todos los días. Sedapal, Sedalib, Lambayeque, están todas rompiendo calles, poniendo tubos, pero en realidad hay que hacer mucho más que eso. Entonces, esa es mi presentación, esa es la razón por la cual estamos aquí. Y el tema de la huella hídrica se refiere al uso del agua, ¿no? Y lo que estamos viendo, leemos el periódico hoy, ¿no?, de que hay muchas empresas que no pagan por el agua que están tomando de la napa. Y eso empeora el tema de la huella hídrica, porque si no se paga, se consume más. Si la Coca-Cola es gratis, todo el mundo la va a tomar. Si cuesta algo, van a tomar menos. Y hay muchas formas en que se puede ahorrar agua, que es el tema central de este estudio. Les agradezco que me hayan escuchado y vamos a ir a los comentarios de los panelistas. Muchas gracias por estar en este importante seminario. Gracias a la cooperación suiza. Gracias, señor Kuczynski, por tan reveladora exposición. Me parece brillante. Iniciamos los comentarios de nuestros panelistas con
Yuri Pinto, de la Autoridad Nacional del Agua. Continuamos con Juan Gabriel Reyes, CEO de Nestlé Perú. Finalmente Francesca Carnesela, CEO de Gestión del Pacífico de Camposol. Y luego tendremos la primera rueda de preguntas. Muy buenos días. Queremos agradecer a la Cooperación Suiza y a la Embajada por permitirnos participar en este importante evento que desde el punto de vista de la Autoridad Nacional del Agua realmente nos complace ver cómo el sector empresarial cada vez se preocupa más y comparte nuestra misma visión de cuidar y preservar este recurso. ¿Me ayuda, por favor? El primer mensaje que queremos transmitir es que desde nuestro punto de vista la huella hídrica es la herramienta indispensable para la planificación de los recursos hídricos. Aún nos falta mucho por estudiar en ese aspecto, pero es una herramienta indispensable para la planificación. Pero además es el punto de partida para el relacionamiento en cada cuenca entre el Estado, la sociedad y la empresa. O sea, está bien, queremos saber cuánto de agua consumimos para producir un producto, pero eso debe ser el punto de partida para que podamos trabajar en una nueva cultura del agua en cada cuenca con el apoyo valioso de las empresas y buscar fortalecer la relación entre la comunidad, el Estado y el sector empresarial. Por favor, la siguiente. Nosotros consideramos que las empresas son aliados estratégicos de la Autoridad Nacional del Agua para atender las demandas hídricas en las poblaciones. La huella hídrica, el tomar conciencia de lo que se consume en producir un producto, nos va a llevar a otro escenario, nos va a llevar a crear empresas hídricamente responsables. Y ser una empresa hídricamente responsable no solamente significa ser más eficiente en el uso del agua, sino contribuir a que la población que está a nuestro alrededor también sea cada vez más eficiente con el uso de este recurso. Y es que es una necesidad de la cual no podemos escapar, porque compartimos los sistemas hidráulicos normalmente. Las empresas y la sociedad compartimos las mismas fuentes de agua, compartimos muchas veces los mismos sistemas hidráulicos. Entonces, si bien es cierto, nos debemos esforzar por ser más eficientes, también debemos preocupar porque la población con la cual compartimos esos sistemas sean más eficientes. Esto es lo que vamos a ir alineando poco a poco, el pensamiento empresarial también con las necesidades de esa población para poder atender las demandas, y esto inclusive va a contribuir a disminuir los conflictos sociales que muchas veces atravesamos. Por favor. Otra idea, fuerza que queremos compartir es que el involucramiento de los actores en cada cuenca es el pilar fundamental para la gestión de los recursos hídricos. Tenemos problemas en Ica, similares problemas tenemos en Tacna, tenemos problemas entre Arequipa y Espinar. Pero la solución no la vamos a poder dictar desde Lima. La solución la vamos a encontrar en cada cuenca con la participación de los actores. Desde esa perspectiva, la ANA tiene grandes retos. Queremos mejorar la gestión de los recursos hídricos en el marco de una gestión técnica adecuada, en base a una gobernanza de los recursos hídricos y a una seguridad jurídica. Y cuando hablamos de generar valor compartido, por favor, cuando hablamos de generar valor compartido, vamos a estar necesariamente en el ámbito, en la esfera de la gobernanza. Y ojo, cuando hablamos de gobernanza, estamos en esa filosofía de piensa global, actúa local. Es el respeto, el reparto del poder, respetando a los más pequeños. Los grandes, los que estamos en Lima, solamente debemos intervenir cuando es indispensablemente necesario. Con esa filosofía, creemos que el valor compartido es una herramienta que hace posible la gobernanza hídrica. Ayer estuve buscando algo por internet y encontré una frase que me parece muy apropiada y que todos debemos llevarla. Las actividades de carácter filantrópico podrán satisfacer a la población durante un día y la responsabilidad social empresarial por un año. En cambio, la de crear valor compartido es una experiencia que permanece para toda la vida. Por favor, la siguiente. Bajo esa perspectiva, y ya luego superados los objetivos del milenio, ahora en el objetivo global para el post-15, la ONU está trabajando en un eje, incorporando un eje que es asegurando agua sostenible para todos, y parte de ese eje fundamental es la gobernanza del agua. Siguiente, señor, ayúdeme, por favor. Bien, para lograr eso, la Autoridad Nacional del Agua, y como explicaba el jefe institucional, estamos trabajando en
crear e implementar instrumentos para la gestión del agua, la Política Nacional Ambiental, la Política y Estrategia Nacional de los Recursos Hídricos, el Plan Nacional de los Recursos Hídricos y los planes de gestión de recursos hídricos en cada cuenca. La siguiente, la política de gestión de recursos hídricos son los objetivos que nos hemos propuesto como país en materia de recursos hídricos. ¿A dónde queremos llegar como país en materia de gestión de recursos hídricos? Y el Plan Nacional de Recursos Hídricos contiene los programas, las actividades que como país debemos ejecutar para poder lograr esos objetivos nacionales. Y en cada cuenca debemos tener un plan de gestión de recursos hídricos de cuenca para atender las demandas de la población de esa cuenca. Pero ahí, para poder identificar las demandas y las actividades, es fundamental contar con el relacionamiento y la participación de todos los actores. Por favor, la siguiente. La Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos tiene 5 componentes: la gestión de la cantidad, la gestión de la calidad, la gestión de la oportunidad, la gestión de la cultura del agua y la adaptación al cambio climático y eventos extremos. Y para cada uno, por favor, y para cada uno de estos ejes de política, el Plan Nacional nos determina las inversiones que debemos realizar. Así, hacia el año 2021 debemos invertir aproximadamente 62.500 millones de soles si queremos mejorar la gestión de los recursos hídricos. Por favor, la siguiente. Y en cada cuenca ya hemos elaborado, al menos en 6 cuencas en el Perú, planes de gestión de recursos hídricos de cuenca. Nuestro reto es hacer que esos planes se logren implementar con la participación del sector público, con la participación del sector empresarial y con las mismas comunidades de cada cuenca. Por favor, la siguiente. Algunas ideas generales y finales. Nos complace mucho saber que en el país existen empresas que se esfuerzan y que realmente consideramos como empresas hídricamente responsables. Las 5 empresas son un digno ejemplo a seguir por el resto del sector empresarial de nuestro país. Estas empresas son aliados estratégicos de la Autoridad Nacional del Agua para mejorar la gestión de los recursos hídricos. ¿Y qué es entonces lo que nos corresponde a nosotros, a la Autoridad Nacional del Agua? En primer lugar, debemos mejorar lo que se llama la permisología. Estamos trabajando para reducir plazos, reducir trámites, para sobre todo poder implementar aquellas acciones que sean producto del valor compartido. De nada valdría tener estas buenas intenciones si el Estado no acompaña, mejorando sus procedimientos para que esto sea cada vez mejor. Tenemos que seguir estudiando la huella hídrica en todo el país. Hemos hecho 3 estudios en la Autoridad Nacional del Agua, pero esto nos debe seguir llevando para continuar con estos estudios. Debemos fomentar la participación del sector empresarial, sobre todo para que contribuyan en la ejecución de los planes de gestión de recursos hídricos de la cuenca. Y la contribución no solamente es con acciones estructurales, sino también con acciones no estructurales. Nos hemos reunido en esta semana con algunas empresas mineras, por citar un ejemplo, que nos contribuyen en desarrollar capacitación como comunidades altoandinas para que logren comprender la importancia de la ejecución de los planes de gestión de recursos hídricos en la cuenca, porque finalmente los grandes beneficiados son los propios usuarios que están en esas zonas. Todo esto nos lleva a lo siguiente: la gestión de los recursos hídricos en el país va a ir cambiando, va a ir mejorando en la medida que vayamos creando una nueva cultura del agua que valorice realmente a este recurso hídrico. Nadie valora o nadie cuida lo que no valora. En la medida que nosotros comprendamos el verdadero valor de este recurso, vamos a ir mejorando la gestión del mismo. Yo escuchaba que esta frase, dicen, es trillada: el agua es vida. Para nosotros como abogado, el agua es fuente donde emergen todos los derechos. No podrá existir dignidad humana si no hay el recurso agua. Parece trillado, pero son cosas que debemos llevarlas en la mente, en el corazón. Solo así vamos a poder cambiar realmente nuestra forma inclusive de actuar. Sabemos finalmente que el problema del Perú no es un problema de escasez de agua. En el Perú tenemos agua, lamentablemente tenemos una mala distribución espacial y temporal, y eso nos llama a ser más creativos para buscar soluciones que sean realmente eficientes para mejorar la gestión de los recursos hídricos. Esas son algunas ideas que hemos querido compartir desde la visión de la Autoridad Nacional del Agua. Muchas gracias. Empezamos entonces la primera rueda de preguntas. La primera es para Juan Gabriel Reyes, CEO de Nestlé Perú.
Y la pregunta es, ¿por qué se asoció Nestlé Perú al proyecto Suiza Agua Andina y por qué el proyecto es una oportunidad para generar valor compartido? Como usted quiera. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un orgullo estar aquí. Y un poco como preámbulo y reforzando lo que Pedro Pablo nos comentaba, el recurso hídrico es vital para absolutamente todo lo que tiene que ver con asegurar el crecimiento. Sin agua es imposible generar crecimiento para los países, sin agua es imposible generar una mejor calidad de vida para todos los habitantes de los países y es crítico en la reducción de la pobreza. En la medida en que podamos manejar el recurso hídrico de una forma apropiada, se va a generar riqueza para absolutamente toda nuestra población y especialmente más en la agricultura. Cuando vemos también el Perú está sufriendo un tremendo cambio climático y esto se ve evidenciado y afecta muchísimo al Perú, pero se ve evidenciado en todo lo que es los Andes andinos. Si ustedes ven en la cadena montañosa nuestra, hoy en día el Perú en los últimos 30 años los glaciares se han reducido en un porcentaje casi del 40%. Y se estima que para el año 2030 todos los glaciares en el Perú que están por debajo de 5.000 metros desaparecerán. Esto tiene unas consecuencias inmensas en la cantidad de agua disponible, porque en todos nuestros países mucha del agua que desafortunadamente en nuestro caso el Perú va no hacia la costa, sino va obviamente hacia la selva y que es el manejo que se está pretendiendo hacer. De todas maneras, esa agua se genera desde el punto de vista de los glaciares, así es de que el cambio climático y nuestra sustentabilidad y lo que podamos hacer como empresas y como población va a ser vital para mantener básicamente ese recurso. Dentro de las estrategias de valor compartido en nuestra compañía, nosotros hacemos continuamente una revisión de toda nuestra cadena de valor y de nuestras operaciones, con el objetivo primordial de poder mitigar el impacto que genera el uso del recurso hídrico en el corto plazo, pero también poderle dar una sustentabilidad o sostenibilidad a largo plazo. Y cuando hablamos de esos compromisos, el compromiso de Nestlé no es solo en cuanto al uso de la cantidad de agua, sino también uno muy importante, y que lo comentaba también Pedro Pablo, es el manejo de los residuos, porque en el manejo de los residuos podemos generar una cantidad, y hay países donde de las aguas residuales se genera agua para la agricultura, donde se genera agua muchas veces a nivel de consumo final de las poblaciones. Así es de que en esos dos compromisos trabajamos y una cosa es hablar de los compromisos en palabras y otra a hechos concretos. Nestlé ha firmado a nivel mundial un pacto en la reducción de agua por tonelada producida, con números específicos. Para el año 2015, Nestlé se comprometió a reducir en un 40% el consumo de agua por tonelada producida. Y con mucho orgullo les puedo comentar que en el 2013 ya llevábamos un 33% de ese consumo de agua, de esa reducción de agua por tonelada producida. Así es de que esa es una muestra. Los compromisos hay que hacerlos, pero hay que ponerles cifras para que se hagan tangibles. Y por esa razón es que nos sumamos al proyecto de Suiza Agua Andina. Es un proyecto en que estamos como miembros Nestlé Perú, Nestlé Colombia y próximamente se va a sumar Nestlé Chile, con el único objetivo de medir la huella hídrica, y con esto lo que pretendemos básicamente es hacer acciones sostenibles, que en todas nuestras operaciones sean sostenibles para que podamos tener un beneficio de la población en esas áreas de influencia donde operamos. La única forma de tener una permanencia
en Latinoamérica, donde hemos estado presentes en muchos de los países por más de 100 años, en el Perú específicamente por casi 70 años, es nosotros poder ser capaces de hacerlo sostenible. Si no hay sostenibilidad, y el manejo del agua es uno de los recursos más importantes que tenemos. Segundo, y si vamos a qué puede ser lo que Nestlé le ofrece y le pide a todos, es básicamente en Nestlé, en nuestras acciones de valor compartido, lo que queremos es que estamos convencidos que el éxito sostenido está en generarle valor a nuestros accionistas, pero también está en generar principalmente valor para todos nuestros consumidores y para la población en estas áreas donde nosotros operamos. Así es de que cuando hablamos de toda la cadena de valor, estamos totalmente convencidos de que el agua es el principal recurso que nosotros debemos manejar. Así es de que invitamos a todos los peruanos y a todas, hagamos, digamos, empresas y no empresas, a que tengamos esa conciencia del manejo del recurso hídrico, esa conciencia del manejo del agua. Todas nuestras operaciones del día de hoy tienen que verse desde la óptica no oportunística de cómo le sacamos el fruto al presente, sino cómo no ponemos en riesgo las futuras generaciones, y la única forma de hacer eso es un manejo mucho más eficiente del agua, y por eso creemos que ser firmantes de la medición de la huella hídrica es para nosotros un punto vital y es un compromiso como compañía no solo a nivel local sino a nivel mundial. Les agradezco muchísimo. Gracias, señor Juan Gabriel Reyes. La siguiente pregunta es para Francesca Carnesela de Camposol. Creo que lo puedes hacer desde tu sitio, Francesca, me parece más cómodo. Y es lo mismo un poco, ¿por qué se asoció Camposol a Suizagua? Hola, buenos días. Agradecer primero en nombre de Camposol a la Cooperación Suiza, a BPK, que es una persona que admiramos mucho en Camposol por todo su trabajo en el tema del agua. Para contarles un poco, hubo algunas personas afuera que me preguntaron qué es Camposol. Camposol es la empresa líder agroindustrial del Perú, es el primer exportador de espárragos del mundo, está a punto de convertirse en el primer productor de paltas, también del mundo, y siguiendo un poco con las cifras que daba PPK, del 100% de agua dulce del Perú, el 80% se destina a la agricultura. Lamentablemente, este 80% se maneja solamente con un 35% de eficiencia. Es decir, de cada 10 litros que tiene el Perú disponibles para agricultura, 7 litros se pierden. Este es un tema que el gobierno y el sector privado vienen trabajando hace muchos años y que tiene básicamente dos frentes, ¿no? El frente de la irrigación y el frente de la gestión eficiente del agua, ¿no? En el caso de Camposol, Camposol nace gracias a que el gobierno junto con la CAF ejecutan el proyecto Chavimochic. No sé si algunos de ustedes están familiarizados con él. Es un proyecto que permitió poner en valor 47.000 hectáreas en la zona desértica norte del Perú y que en esta tercera etapa, que está próxima a realizarse, tiene en sus planes 60.000 hectáreas más. De estas 47.000 hectáreas, a la fecha 15.000 hectáreas están siendo utilizadas por empresas privadas y de esas 15.000, 5.000 son de Camposol. Así que digamos que el Camposol representa un porcentaje importante de la agricultura del norte de nuestro país y representa también un caso de éxito en el sentido que Camposol desde el inicio de sus operaciones utilizó 100% de riego tecnificado. Es decir, que el agua que usa Camposol está medida para satisfacer las necesidades reales de los cultivos, donde el desperdicio se minimiza. Esto a través de tecnologías que van desde plantas de sedimentación, filtros, toda una estructura de transporte de mangueras, todo un tema de presurización, de control del agua. Y creo que es un caso que nos puede servir como ejemplo para ver cómo el Estado, la empresa privada y la comunidad
logran un acuerdo importante en temas de agua y se logra desarrollar una industria tan importante como la agroindustria en nuestro país, ¿no? Eso es básicamente lo que les quería comentar. De nuevo agradezco a la cooperación, agradezco a PPK y a todas las personas que han venido y quedamos a su disposición para cualquier pregunta que tuvieran al respecto. Gracias. Gracias, Francesca. Tenemos una segunda rueda de preguntas. La primera es para el señor Yuri Pinto. La Autoridad Nacional del Agua está desarrollando el primer reporte nacional de huella hídrica del Perú. ¿Cuál es la visión del ANA sobre esta herramienta? Yo insisto en que respondan desde sus sitios, me parece más tranquilo, pero como quieran. Bien, hemos empezado a hacer estudios de huella hídrica desde el año 2012. Hemos hecho estudios de la huella hídrica de espárrago, del arroz, y lo que aspiramos es que la huella hídrica sea una herramienta que se incorpore en todos los instrumentos de planificación de la gestión de los recursos hídricos. De nada nos valdría saber cuánto se consume en un producto si eso no es tomado en cuenta al momento de la planificación. Hoy en día estamos hablando en algunos casos de la sustitución paulatina de cultivos que demandan mucho consumo de agua. Pero esto lo sabemos en base a ¿qué? En base a un concepto tan elemental como es el de la huella hídrica. El concepto de la huella hídrica nos sirve también para un tema que es fundamental y que es una innovación de esta ley: lograr los parámetros de eficiencia en la gestión de los recursos hídricos. Estamos desarrollando un trabajo para establecer parámetros de eficiencia y le llamamos la línea base. Para nosotros, hablar de huella hídrica es hablar de la línea base de la eficiencia en la gestión de los recursos hídricos. Herramienta importante, poco estudiada, sí, aún, pero necesariamente la tenemos que desarrollar e ir incorporando en todos los planes de gestión de recursos hídricos. Gracias, gracias señor Yuri Pinto. La siguiente pregunta, Juan Gabriel Reyes, de Nestlé Perú. ¿Qué mensaje puede dejar Nestlé a sus pares del sector privado respecto de lo trabajado en Suizagua? Bueno, como lo comentaba un poco en las conclusiones de lo expuesto anteriormente, lo importante es tener un compromiso con hechos tangibles y no con simplemente discursos, podríamos decir. Y yo creo que uno de los mejores ejemplos que les puedo dar ahora es, en este año estamos terminando una planta en Toluca, en México, que va a ser la primera planta de leche que va a ser autosostenible. Quiere decir que no va a necesitar de consumo de agua de ningún tipo. El mismo proceso de extracción de agua para hacer la fabricación de nuestras leches en polvo, el manejo de esa agua residual es la que le permite a la misma fábrica ser capaz de obtener el agua necesaria para su sustentabilidad. Entonces, para nosotros va a ser un orgullo poder salir adelante con ese proyecto, porque en la medida en que podamos extrapolarlo a las casi más de 200 fábricas que tenemos a nivel mundial, sería un éxito total en nuestro compromiso de reducción del agua. Así es de que eso es un hecho súper importante que se va a suceder y obviamente, como les comentaba, lo importante es invitar a todo el mundo, como empresas y no empresas, a que lo hagamos así, que seamos sostenibles y que pensemos en el largo plazo y con una visión global y con una visión de población, de cómo desarrollamos a la población y hacemos sostenible esas operaciones dentro de cada uno de nuestros países. Gracias, gracias y felicitaciones, me parece una gran iniciativa lo que están haciendo. Francesca Carnesela, de Camposol. ¿Cómo se relaciona Camposol con otros actores de la cuenca con quienes comparte el recurso? En realidad, Camposol tiene una participación muy activa, al igual que los demás propietarios de terrenos de Chavimochic, en la gestión del agua.
existen gremios, tanto de juntas de riego presurizado como de asociación de propietarios, en los cuales se colegia, como dijo bien anteriormente, se colegian las decisiones. En este caso, todas las demás empresas que se benefician del proyecto Chaymochic también están activamente, participan activamente, así que creo que es un ejemplo a seguir en el sentido de cómo Estado, sector privado y ahora la cooperación pueden trabajar juntos de manera exitosa en la gestión del agua. Gracias. Tenemos una tercera rueda de preguntas que provienen del público. La primera es para Pedro Pablo Kuczynski y es: ¿cuáles son los programas para cambiar la distribución del problema de la distribución del agua que se vive en la costa? ¿Y cuál es el apoyo del Estado para esto? Bueno, es un tema muy amplio. Yo calculo que para que todos los pobladores que viven en zonas... Yo calculo, pero todavía no se oye, ¿no? ¿O sí se oye? ¿Sí se oye? ¿Escuchan bien al señor Kuczynski? Sí. Ya. Dicen que no. Mejor que suba entonces. Yo no quiero dar un discurso porque esto es un tema muy grande, ¿no? Pero tenemos que tener como objetivo que todo el mundo que vive en una zona urbana definida de manera amplia tenga acceso al agua potable y al alcantarillado tratado. Si ese es el objetivo, yo calculo que la inversión necesaria para eso, es un estimado muy burdo, es alrededor de 15.000 millones de dólares en un producto bruto de 220.000 millones hoy, pero obviamente la población crece y cuando se logre alcanzar el objetivo, la población ya no será 31 millones de habitantes, será 35, 36, 37, o sea, es un programa que va a ir evolucionando y creciendo constantemente. Ahora, ¿cuáles son los elementos básicos de ese programa? Yo creo que se han dicho aquí. Hay un gran desperdicio de agua, no solo de las EPS, pero en el sector agrícola, como se dice. O sea, no es un tema de la oferta total, es un tema de lo que hay que hacer para mejorar la eficiencia y hay un enorme campo para hacer eso. Segundo, los usuarios del agua potable deben sentir que son parte de la solución. Y eso significa que sean a la larga, después de un proceso largo, que sean accionistas de las mismas EPS. ¿Y cómo serán accionistas? Bueno, si pagan su factura a tiempo, se les dará un descuento. Es muy parecido al premio del buen pagador que se puso en Mi Vivienda en el año 2001. Y podrían con ese descuento recibir acciones. Pero al final es un tema de organización. El costo, yo creo que a mí no me espanta. 15.000 parece un montón, pero en realidad va a ser 0,5% del producto por año más o menos. El tema no es ese, el tema es cómo se va a organizar eso. Y se va a requerir un cambio legal para que las EPS no sean simples feudos de gobiernos regionales y municipalidades que colocan ahí a la gente allegada a ellos políticamente. Ese es el tema central y eso va a ser complicado sacarlo adelante. Gracias, señor Kuczynski. La siguiente pregunta para Juan Gabriel Reyes, CEO de Nestlé, y es: ¿cuáles son algunas de las buenas prácticas para reducir el consumo del agua? Una ya la explicó, pero de repente hay otras más que podrían resultar un poco didácticas para nuestro público. Perfecto.
desde el punto de vista de reducción de agua, nosotros obviamente trabajamos en el análisis de todo nuestro proceso, y eso incluye el asesoramiento no solo en nuestra cadena productiva de lo que pasa al interior de la empresa, sino lo que pasa también al exterior de la empresa. ¿Cómo ayudamos nosotros, por ejemplo, a todos nuestros ganaderos? En Cajamarca nosotros tenemos una plataforma de ganadería de 7.000 ganaderos, y cuando hablamos ganaderos todos comprenderán la dimensión de una ganadería en Cajamarca. Es de aquel productor que tiene entre 2, 4 o 6 vacas, es gente que tiene una tecnología muy, digamos, muy básica. Entonces nuestra obligación es trabajar también en esa parte del proceso y cómo ellos hacen un manejo apropiado de su recurso hídrico para que puedan tener una mayor productividad. Y al tener eso, hacemos una creación de valor compartido en la cual hacemos más sostenible la operación de ellos y hacemos más sostenible la operación nuestra. A nosotros lo que más nos interesa es que un ganadero pueda manejar sus cambios climáticos, pueda manejar el uso eficiente del recurso del agua para que pueda tener una mayor producción dentro del proceso. Entonces, si uno lo ve, la importancia de esto y el mensaje es que no solo nos comprometamos a trabajar al interior de la empresa, sino cómo nos comprometemos y ayudamos a los actores que están en nuestra cadena de valor para que ellos también sean conscientes del manejo del recurso hídrico. Muchas gracias. Damos por terminado nuestro primer tema. Agradezco mucho a los panelistas, a nuestro expositor principal, Pedro Pablo Kuczynski, y los invitamos a compartir un coffee break para luego pasar al segundo tema del seminario. Gracias.